Lunes 10 de junio de 2013. Asunto. Se abre corchete. T. Se cierra corchete. T, G, G, T, A, T. 7. Se abre corchete. 2. Se cierra corchete. Cuatro horas 44 minutos. Que esa última línea de ayer brote espontánea y de forma impensada de mi mente, y que justo en ese instante seas tú quien llegas para concluirla al darme el sí, con un punto final sin punto. Podemos considerarlo un efecto entre comillas fenomenológicas, el efecto de una causa, y aunque la causa parezca cosa de magia. Sin embargo, es menos comprensible que yo reciba un artículo de El Comercio esta mañana en cuyo titular pueda leer los 9 culpables del envejecimiento, y no se hable, por el contrario, de causantes, que no es un término ni punitivo ni capcioso. Porque si queremos transformar el mundo, la palabra culpa deberá desaparecer de nuestro diccionario interno y aparecer como una alarma que nos indique que abandonamos el territorio de la ley científica observable para volver a condenarnos al territorio de la perversa imaginación humana. La culpa es de los culpables. Y Feynman explica que enfocó el poder pastoral que denuncia guarda relación con la carta del humanismo de Heidegger, donde Heidegger expresa que el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Pero si Heidegger está pensando o no en Jesucristo, lo que será historia será el hecho, a pesar de que, como Nietzsche piensa, no existan los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Pero si Heidegger está pensando o no en Jesucristo, lo que será historia será el hecho de que después de la muerte de Jesucristo y los apóstoles, la Iglesia pasa a transformarse en un Estado-institución. Y Feynman continúa recordándonos que lo que la Iglesia requiere de los pecadores, y pecadores somos todos sin excepciones para la Iglesia, es que los pecadores, para limpiar el pecado de su culpa, se los confiesen al cura, que entonces la confesión aparece como un poder que el cura tiene sobre el pecador, porque el cura conoce lo que no conoce el pecador, porque el cura conoce lo que no conoce el pecador. Voy a repetir. Entonces, la confesión aparece como un poder que el cura tiene sobre el pecador, porque el cura conoce lo que no conoce el pecador, que son los secretos del cura. Así que me parece perfecto, por el contrario, pensar en términos de claves ocultas. Claves ocultas. Si se desea, al racionalizar los factores concomitantes que conducen al envejecimiento, que por cierto, no podremos prescindir de otro concepto en inglés, que es lifespan, que podemos interpretar como esperanza de vida, y porque es un lenguaje que poco a poco vamos a ir escuchando cada vez más, y tenemos obligatoriamente que familiarizarnos con él si no queremos ser los causantes de habernos quedado obsoletos antes de tiempo. Pero no me parece perfecto considerar que esas claves ocultas se relacionan con algún motivo esotérico, y me ofenden expresiones que también han asomado por los titulares informativos, como el de la Biblia del envejecimiento, cuando se está demostrando, por ejemplo, que el causante de la espiritualidad es un gen candidato, VMAT2, un transportador de monoaminas que regulan el flujo de elementos químicos que regulan el humor en el cerebro. En palabras de Dean Hammer,
a quien como a mí le ha resultado bastante absurda la presunción de Pousset al querer explicarnos qué es la felicidad, porque es tan babas como todos los dueños de perros. Y capaz de sacar conclusiones infantiles del entusiasmo canino del suyo, porque es incapaz de comprender que a su perro lo que le excita eufóricamente es la atención que él le pone al momento en que con la bandeja de comida en la mano se siente amo del mundo, porque esa es la función de su perro, convencerlo de que por lo menos para él es Dios mismo. Porque yo lo que he aprendido a reconocer, que las personas que nos hacemos dependientes de animales, lo que expresamos son nuestras carencias. Y Dean Hammer lo que explica es que la espiritualidad es un instinto, que nos proporciona un sentido de la vida. Y Amelia Valcárcel nos quiere hacer comprender que en épocas de crisis lo que tendemos a hacer los seres humanos es refugiarnos frente a la incertidumbre que experimentamos en una creencia anterior, que nos hacía sentir seguros, y que por ello afirma que es inconcebible despojar a las personas de esa ilusión. Que aquello que Feynman nos dijo que Foucault dijo, que el hombre que se revela es inexplicable, no era exactamente eso y así, porque Foucault, al presenciar las manifestaciones de Teherán, lo que observó es que él, que jamás había considerado a la voluntad colectiva, sino como un mito político, una herramienta de los filósofos, del orden del alma o Dios, se había equivocado, porque contemplaba esa voluntad colectiva en acción, que es cuando nos explica que el Islam no fue el opio del pueblo, justamente porque el Islam fue el espíritu de un mundo sin espíritu, que es también algo que dijo Marx, y que sin embargo es menos conocido que lo anterior. Es decir, que lo inexplicable lo era únicamente para la mentalidad política de la época, para la mentalidad francesa, porque aquel levantamiento de la voluntad colectiva se producía contra un tirano, el Shah de Persia, pero se aclama al Ayatollah Khomeini, que era un religioso y quien los había enfervorizado con multitud, porque Shariat Madari cedió pronto a ese liderazgo entre otros. Y Foucault explica que aquello fue un fenómeno revolucionario, aunque de espectro amplio, porque si las dinámicas que identifican la revolución son dos, por un lado, el oprimido que se revela en las contradicciones internas de esa sociedad, las luchas de clases o los grandes enfrentamientos sociales, y por otro, la dinámica política, que es la presencia de una vanguardia o ideología que arrastra consigo a toda una nación. Aquí, en todo Irán, esa rebelión de las manos vacías que se enfrentan y a las fuerzas armadas y los tanques con el pecho desprotegido, lo hace porque en su fuero interno esto es lo que le ocurre, este convencimiento masivo. Por supuesto, tenemos que cambiar de régimen y liberarnos de ese hombre. Hay que cambiar a ese personal corrupto. Tenemos que cambiarlo todo en el país, la organización política, el sistema económico, la política externa. Pero sobre todo tenemos que cambiar nosotros mismos. Es necesario que nuestra manera de ser, nuestras relaciones con los demás, con las cosas, con la eternidad, con Dios, etc., cambie completamente, y solo habrá una revolución real si se produce ese cambio radical en nuestra experiencia. Que luego, como sucedió mismamente en la historia de nuestra Tierra, cuando aquella temperatura era tan alta que no podía permanecer una atmósfera, la experiencia revolucionaria se apagará. Y es cuando aparecerán las fuerzas políticas, las diferentes corrientes, se establecerán acuerdos y se darán procesos de otra realidad, que es un clima, lo que está describiendo en esa entrevista, en la que se reúne con otras voces del pensamiento francés del momento, que lo que delataban únicamente era su escasa dotación para el entendimiento. Así que yo ayer alcanzaba el punto en el que me comienzan a explicar que además de las múltiples lesiones directas que puede sufrir nuestro DNA en el proceso del existir, también se derivan
del primer carácter distintivo, los defectos en la arquitectura nuclear, que son conocidos como la aminopatías y que pueden causar inestabilidad genómica y resultar en síndromes de envejecimiento. Y yo en algún momento, al evocar mi niñez y aquel gran cansancio que era como mi segunda naturaleza, no dejo de poder sentirme identificada con la experiencia del parecerse no tan viejo por dentro y desde siempre, al nivel del ánimo, que también se dice moral. Por ejemplo, hoy estoy baja de moral, cuando no es cierto, porque hoy tengo la moral por los cielos. Y lo que voy a hacer es leer a continuación mis transcripciones científicas de ayer, que prácticamente a eso fue a lo que me limité porque, como te explicaba, el traductor en red parece comprenderse a la perfección con ese pensamiento, aunque luego me acercaré a la Escuela Oficial de Idiomas y espero poder conseguir matricularme, al menos en inglés y alemán. Aunque si pudiera permitírmelo económicamente, yo por mí también cursaría al mismo tiempo francés, ya que así desvelaría la naturaleza de la educación holandesa, que capacita a sus súbditos tan perfectamente, en mi experiencia, como para surcar el camino que atraviesa nuestra meseta. Buenos días. Domingo 9 de junio, transcripción. Además, varias de las patologías asociadas con el envejecimiento, tales como la arteriosclerosis y la inflamación, implica proliferación celular descontrolada o hiperactividad. Una cita a Vlagos Cloni del 2008 en Envejecimiento, Ross-Otor. Continúo, en base a este marco conceptual han surgido en el campo del envejecimiento varias preguntas críticas con respecto a las fuentes del envejecimiento causantes de daños, las respuestas compensatorias que tratan de restablecer la homeostasis, la interconexión entre los distintos tipos de daño y respuestas compensatorias, y las posibilidades de intervenir exógenamente para retrasar el envejecimiento. En este caso hemos tratado de identificar y clasificar las claves celulares y moleculares del envejecimiento. Proponemos 9 caracteres distintivos inmediatos, generalmente considerados como contribuyentes al proceso de envejecimiento y que en conjunto determinan el fenotipo del envejecimiento. Dada la complejidad de la cuestión, hemos destacado el actual entendimiento del envejecimiento mamífero o la comprensión de hoy en día sobre el envejecimiento mamífero. Voy a volver a repetir, dada la complejidad de la cuestión, hemos destacado el actual entendimiento del envejecimiento mamífero o la comprensión de hoy en día sobre el envejecimiento mamífero, reconociendo al mismo tiempo las perspectivas pioneras a partir de los organismos modelo más simples. Una cita a T. Jens y L. Partridge del 2013 en la genética de la longevidad en organismos modelo y a C. J. Kenyon 2010, la genética del envejecimiento. Continúo. Cada carácter distintivo debe cumplir los siguientes criterios. Primero, debe manifestarse durante el envejecimiento normal. Segundo, su agravamiento experimental debe acelerar el envejecimiento. Tercero,
Su mejora experimental debería retrasar el proceso de envejecimiento y, por tanto, aumentar la esperanza de vida. Este conjunto de requisitos ideales se cumple en diversos grados en los caracteres distintivos propuestos, aspectos que se discutirán en detalle para cada uno de ellos. El último criterio, la mejora experimental que debe retrasar el proceso de envejecimiento, es el más difícil de lograr incluso si se limita a solo un aspecto del envejecimiento. Por esta razón, no todos los aspectos están todavía plenamente apoyados mediante intervenciones que logren aminorar el envejecimiento. Esta salvedad se ve atenuada por la amplia interconexión entre los caracteres distintivos del envejecimiento, lo cual implica que la mejora experimental de un aspecto en particular puede afectar a los demás. Ahora, vamos a introducirnos en el primer carácter distintivo o primera clave, la inestabilidad genómica en el proceso del envejecimiento. Un denominador común del envejecimiento es la acumulación de daños genéticos a lo largo de la vida. Se va a citar un trabajo de Moskalev, Shaponiskov, Pliusnina, Zagorodkov, Mudovsky, Yanai y Freifel del 2012. La función del daño y reparación del DNA en el envejecimiento a través del prisma de Koch como criterio. Envejecimiento res. La imagen que contemplamos. La inestabilidad genómica y el desgaste del telómero. Agentes endógenos o exógenos pueden estimular una variedad de lesiones del DNA que se representan esquemáticamente en un solo cromosoma. Tales lesiones pueden ser reparadas por una variedad de mecanismos. El exceso de daño en el DNA o la reparación insuficiente del DNA favorece el proceso del envejecimiento. Observar que tanto el DNA nuclear como el mitocondrial, que no está representado aquí, están sometidos a alteraciones genómicas asociadas con la edad. Ver. Reparación por excesión de base. Voy a consultar una cosa un segundo, que es que no sé si... Sí, es HR. Recombinación homóloga. NER. Reparación por excesión de nucleótido. No, bueno, es que no lo distingo muy bien, HR. NHEJ, unión de extremos. ROS, especies reactivas del oxígeno. TLS, síntesis de translesión. SAC, punto de control en el ensamblaje del eje. Una referencia a Big 2007, el envejecimiento del genoma, el doble papel del DNA en la vida y la muerte. Continuación. Por otra parte, numerosas enfermedades de envejecimiento prematuro, tales como el síndrome de Werner y el síndrome de Bloom, son la consecuencia del aumento de la acumulación de daños en el DNA. Cita a Warner y a
Kennedy, en el 2010, síndromes de progeria y envejecimiento. ¿Cuál es la conexión? Continuamos. Aunque la relevancia de estos y otros síndromes de carácter progérico y el envejecimiento normal sigue sin resolverse debido en parte al hecho de que se recapitulan solo algunos aspectos del envejecimiento. La integridad y estabilidad del DNA son desafiados continuamente por factores exógenos físicos y químicos y por agentes biológicos, así como por las amenazas endógenas, incluyendo errores de replicación del DNA, reacciones hidrolíticas espontáneas y las especies reactivas de oxígeno, ROS. Una cita a Hoekmakers, 2009. Daño en el DNA, envejecimiento y cáncer. Continúo. Las lesiones genéticas derivadas de daños extrínsecos o intrínsecos son muy diversas e incluyen mutaciones puntuales, translocaciones, las ganancias y pérdidas cromosómicas, acortamiento de los telómeros y la interrupción de genes provocada por la integración de virus o transposones. Para reducir al mínimo estas lesiones, los organismos han desarrollado una compleja red de mecanismos de reparación del DNA que colectivamente son capaces de hacer frente a la mayoría de los daños infligidos al DNA nuclear. Cita a Lord y Ashworth en el 2012, la respuesta al daño del DNA y la terapia del cáncer. Los sistemas de estabilidad genómica también incluyen mecanismos específicos para el mantenimiento de la longitud y la funcionalidad apropiada de los telómeros, que son el tema de un carácter distintivo independiente que más adelante veremos, y para garantizar la integridad del DNA mitocondrial. Cita a Blackburn, Grader y Sotak, 2006, ganadores del premio Nobel en el 2011, creo, no sé, 2011 o 2010, es que no sé. Últimamente, telómeros y telomerasa, la ruta de acceso a partir de maíz. Esto no sé si lo entendí muy bien. Tetrahimen y levadura. Al cáncer humano y envejecimiento. Telómeros y telomerasa, la ruta de acceso a partir de maíz y levadura, etcétera, al cáncer humano y envejecimiento. Kazak, Reyes y Holt en el 2012. Reducir al mínimo el daño. Las vías de reparación mantienen intacto el DNA mitocondrial. Y por último, además de estas lesiones directas en el DNA, los defectos en la arquitectura nuclear, conocidos como laminopatías, pueden causar la inestabilidad del genoma y resultar en síndromes de envejecimiento prematuro. Y la última cita, H.J. Borman, 2012, lámina nuclear y laminopatías. Y hasta ahí por hoy. Interno y aparecer como una alarma que nos indique que abandonamos el territorio de la ley científica observable para volver a condenarnos al territorio de la perversa imaginación humana. La culpa es de los culpables. Y Feynman explica que enfocó el poder pastoral que denuncia guarda relación con la carta del humanismo de Heidegger, donde Heidegger expresa que el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Pero si Heidegger está pensando o no en Jesucristo, lo que será historia será el hecho, a pesar de que, como Nietzsche piensa, no existan los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Pero si Heidegger está pensando o no en Jesucristo,
Lo que será historia será el hecho. 4:44. Que esa última línea de ayer brote espontánea y de forma impensada de mi mente. Y que justo en ese instante seas tú quien llegas para concluirla al darme el sí, con un punto final sin punto. Podemos considerarlo un efecto entre comillas fenomenológicas. Lunes 10 de junio de 2013. Asunto. Se abre corchete. T. Se cierra corchete. T, G, G, T, A, T. 7. Se abre corchete. 2. Se cierra corchete. El efecto de una causa, y aunque la causa parezca cosa de magia. Sin embargo, es menos comprensible que yo reciba un artículo de El Comercio esta mañana en cuyo titular pueda leer los 9 culpables del envejecimiento y no se hable, por el contrario, de causantes, que no es un término ni punitivo ni capcioso. Porque si queremos transformar el mundo, la palabra culpa deberá desaparecer de nuestro diccionario.